La arqueológica, zona B, el perímetro B, donde están varios de los conjuntos tipo residencias de élite, y ahí pues tienen ellos que forcejear con el avance de las construcciones, ¿no? Tienen que hacer salvamentos previos, o sea que esto pronto ya va a estar bajo las construcciones modernas, excepto el perímetro A. Sí. ¿Hay datos de estratificación social de estos grupos? Sí. ¿O simplemente están yuxtapuestos por barrios? Sí. En la vertical, ¿cómo se encontrarían? Que la mayor parte de las élites están viviendo alrededor de la Calzada de los Muertos. Sobre la Calzada de los Muertos están los templos principales, así como las zonas administrativas y palaciegas, aunque todavía no sabemos dónde están los gobernantes viviendo, digamos, les vamos a llevar palacios multifuncionales. Inmediatamente después de estas construcciones, directamente sobre la Calzada de los Muertos, están las residencias de las élites teotihuacanas. Y conforme nos vamos alejando de la Calzada de los Muertos, van viendo una gradación de jerarquía social. Yo excavé una casita, un conjunto multifamiliar, una vecindad teotihuacana aquí, es gente clase baja, pero vaya, no hay duda que son teotihuacanos, se reconoce perfectamente bien en cómo viven en esas vecindades multifamiliares. ¿Entonces las jerarquías tienen que ver con las etnias? Es decir, jerarquía entre los teotihuacanos es la lejanía de la Calzada de los Muertos, es un gradiente de jerarquía. Sí. Jerarquía en la parte étnica es algo que hasta ahorita no hemos podido aseverar. Podemos aseverar, como usted verá más adelante, quién viene de dónde. Pero quiénes son las élites que pueden venir de otros lados, apenas las estamos reconociendo en el registro arqueológico gracias a los estudios isotópicos. Y pues el ADN eventualmente nos dirá más lo que voy a decir más adelante, pero yo apuesto, todavía no encontramos a los gobernantes, yo creo que son 4 señores de los 4 sectores de la ciudad, y alguno de ellos debe de venir de otro grupo étnico, porque un pacto multiétnico sin tener injerencia en el cogobierno no funcionaría en una sociedad tan multiétnica como esta. Entonces, por lo menos uno debe ser de otro grupo étnico. Como nunca los hemos encontrado, todavía no les podemos hacer estudios para saber de dónde vienen, entonces ojalá los encontremos pronto. Bueno, pues de la parte artesanal, pues hay artesanías que se pueden hacer en las mismas vecindades teotihuacanas. Este es el conjunto que yo excavé de clase baja, donde hay 3 familias coexistiendo en el mismo conjunto, pero una de ellas es la que lleva la jerarquía más alta, porque está estratificada incluso en la propia vecindad. No todas las familias son del mismo nivel, sino una es la que tiene la jerarquía mayor. Se reconoce que tiene la jerarquía mayor porque tiene el patio ritual más grande, porque tiene como deidad patrona al dios de las tormentas, lo que en náhuatl se llama Tlaloc, y porque tiene acceso a bienes que vienen de otros lados de Mesoamérica, como la mica, la pizarra, no la jadeíta, pero sí las serpentinas, las piedras verdes. Esta familia concentra esos bienes por años y tiene al dios de las tormentas como deidad patrona. En cambio, esta otra tiene un conejito como dios patrón, mucho más modesto, más no tiene esa ventaja de acceder a recursos foráneos, y así podemos reconocer una jerarquía, pero hay cosas que se pueden extraer en esa misma entidad doméstica, como las navajillas prismáticas que provienen de los núcleos, o hacer una figurilla si uno lo requiere desde un molde. Hay varios tipos de vecindades teotihuacanas, unas muy hacinadas como estas que parecen más bien barracas de trabajadores, y otras más formales, más señoriales en Teotihuacán. Otras artesanías se hacen en la periferia de la ciudad, y estas son la mayor parte de la cerámica, la lítica y los bienes que la población urbana consume se hacen en la periferia de la ciudad. Otras más, hay artesanos que trabajan para las élites gobernantes y que trabajan con bienes foráneos como la jadeíta que viene del área maya, la verdadera jadeíta, la mica que viene de Oaxaca,
hacen objetos como los incensarios teatro. Yo estoy excavando, además del centro de barrio de Teopancasco, este conjunto palaciego que está al norte de la Pirámide del Sol, que se llama Xala, y que es donde pues proviene mucha de la propuesta de que son 4 cogobernantes. Aquí estoy excavando las 4 oficinas de esos cogobernantes. Es como Palacio Nacional, no creen que es como Los Pinos. Tienes como Palacio Nacional, es lugar de gestión de trabajo de estos cogobernantes, no de residencia, y están pues probablemente los 4 lugares de gestión. Mucha de la mica que viene de Oaxaca es trabajada ahí, para que ustedes vean el control del Estado sobre este tipo de materias primas que vienen de muy lejos. En Xala yo tengo alrededor de, nada más en el 8% que he excavado 27 kilos de mica de Oaxaca, mientras en la mayor parte de los conjuntos hay gramos o microgramos, o sea, son briznas de mica, o sea, concentrar un recurso que es importante suntuariamente, ritualmente para ellos. Hay también artesanos que trabajan en la vestimenta de esas élites gobernantes. Tenemos sus instrumentos, tenemos algunos de los objetos que hacen, a lo mejor están haciendo sus pagos funerarios, pero el caso del cual les voy a hablar de la perspectiva interdisciplinaria es de un centro de barrio, y en los centros de barrio se hacen otro tipo de cosas que dan identidad a las élites intermedias de los barrios. Hay barrios ubicados en la ciudad de Teotihuacán, pero pocos centros de barrio están registrados, digamos, como tales. Teopancasco es uno de los que está, digamos, el grupo UNAM excava y el grupo INA excava La Ventilla, que es otro centro de barrio. Y bueno, desde 1987 comencé, este es el 5º proyecto que hago en la zona arqueológica de Teotihuacán. Le llamé Teotihuacán élite y gobierno, porque yo quería ver cómo vivía la élite de los que regía los barrios, que administraba los barrios, y cómo vivía la élite que, le daba gobierno a toda la sociedad teotihuacana en el caso de Xala. O sea, un barrio y un conjunto palaciego general para toda la ciudad. Y en general, la idea era ver las condiciones de vida de las élites, qué actividades se representaban, cuál era su dieta, a qué recursos tenían acceso, cuál era su estructura familiar, a qué grupos étnicos pertenecían, etc. Bueno, una de las cosas claves para que funcione un proyecto de este tipo es que haya un seminario sobre Teopancasco en el cual participen biólogos, químicos, físicos, gente de isótopos, la gente de ADN del Cinvestav Irapuato conectada por videoconferencia, arqueólogos, antropólogos físicos, continuamente interpretando las evidencias juntos. Y este seminario pues ha durado muchísimos años y ha sido parte de la clave del éxito del grupo interdisciplinario. La parte geofísica, pues hecha por Luis Barba, que fue mi primer tesista doctoral, con aparatos como el radar de penetración terrestre, los magnetómetros, los resistivímetros, continuamente pasando sobre el sitio antes de la excavación y durante la excavación sobre los pisos de estuco, haciendo los radargramas, las líneas magnéticas, que son cortes estratigráficos hechos con radar, donde ustedes pueden ver, posibles muros, sepultos que no se ven en superficie, otros más profundos, pisos y propuestas, digamos, que uno puede ir detallando conforme la excavación avanza. Y bueno, se pueden hacer incluso isométricas, trazos de drenaje que se pueden seguir por la parte geofísica. Pues la parte de gradiente magnético, generalmente hay dipolos magnéticos por cada bloque de piedra, pero estos pues tienen que ser filtrados por la parte de resistividad eléctrica. La parte de toma de fotos aéreas de baja altitud, conforme iba excavando, iba yo aumentando la excavación y abriendo más cuartos, pues las fotos aéreas nos daban este panorama que pues obviamente podemos comparar contra el dibujo. Esto es lo que llevamos excavado de este centro de barrio. Como ustedes han visto, la excavación pues es muy lenta, mucho registro, la retícula, hay que estar dibujando, describiendo, fotografiando, haciendo video, tomando muestras,
continuamente, no es nada más sacar tierra, como yo decía en el siglo XIX, y la parte clave es los análisis y la interpretación. A nivel de arqueobotánica, en nuestro instituto tenemos gente que trabaja polen, fitolitos, maderas carbonizadas y macrofósiles botánicos. Muchos de estos elementos son de tipo microscópico que vienen de las muestras que se toman de cada área de actividad, otros son recuperados de tipo macroscópico por la técnica de flotación con silicato de sodio, que son semillas, tallos, flores, de plantas tanto antiguas como modernas, porque los trabajadores que iban a la zona antes de llegar a excavar conmigo a las 8 de la mañana pasaban a sus milpas y traían en sus zapatos algunas, digamos, contaminaciones de tipo moderno, que como son ruidos generales se pueden eliminar fácilmente. Y los mapas de distribución, o sea, en cada cuarto, cada pórtico, cada patio, se ve qué especies están, dónde están, cómo están, si están carbonizadas o no. Una de las cosas que sorprende del caso de Teopancasco y que es muy distinto a las áreas habitacionales de Teotihuacán, es que en Teopancasco domina la parte artesanal. Casi no hay gente viviendo en el centro de barrio. Para que ustedes entiendan lo que es un centro de barrio de Teotihuacán, ustedes deben imaginar como la delegación Tlalpan. Por ejemplo, ustedes van a la delegación Tlalpan y ven la plaza de Tlalpan, la iglesia de Tlalpan, la delegación, imaginen la policía, la clínica y el sector artesanal. Alrededor de la plaza, con el templo y el área administrativa. Eso es un centro de barrio de Teotihuacán y ahorita veremos cómo funciona. Pero la salvia, la chía, ¿por qué es importante la chía? No tanto porque estuvieran tomando agua de chía los trabajadores, sino porque de la chía se saca un aceite que incluso en el Códice Florentino sabemos que se usaba para hacer lacas, cerámica laqueada, y tenemos esa cerámica laqueada en Teopancasco. Tenemos la identificación de muchísima madera carbonizada de todas estas especies que no solo se usaban para techar Teopancasco, sino algunos son combustibles, otros usados ritualmente y también para hacer repisas, algunos muebles. Gracias a la identificación de varios de nuestros biólogos, podemos identificar incluso huellas de cestería, de fibra, de textiles y de hilos de algodón que son foráneos. El algodón viene de Veracruz a Teopancasco, pero algunos de estos hilos se utilizaban para unir las espirales de los cestos que se hacían en el centro de barrio. Incluso gracias a la identificación microscópica hemos localizado pieles de peces o reptiles, y ustedes verán ahorita por qué. Encontramos muchísimos metates. La primera inferencia de estas piedras de molienda que el arqueólogo hace es que están haciendo muchas tortillas. Pues no, la mayor parte de los metates son de índole artesanal y gracias a la colaboración con el Instituto Politécnico Nacional tenemos la evidencia de que eran emplastos de lacas. Incluso se identificó aquí en el Politécnico el tipo de insecto que se utilizaba para producir esa laca, junto con pigmentos rojos, estuco y fibras, y se hacía este emplasto porque servía de base para la pintura mural y la pintura en vasijas. La parte paleozoológica en nuestro instituto, identificada por biólogos, es algo sorprendente de Teopancasco, es la cantidad de fauna que viene de Veracruz. Muchísimas variedades de peces de las lagunas costeras, varios tipos de tortugas, cangrejos, hasta un cocodrilo viene de Veracruz. Incluso está representada en una de las vasijas polícromas del centro de barrio, que ahora está en el Museo de Antropología, una garza con cresta que viene también de Veracruz hacia Teotihuacán, además de otras aves que son locales y que proveen las plumas con las cuales se hacen los tocados de satélites. Tenemos todo el kit de los sastres que están haciendo los trajes de las élites, agujas, alfileres, los perforadores para poner los botones, y en el otro barrio que está excavando en Lina tenemos hasta el glifo de los sastres. Tenemos instrumentos para trabajar cueros y pieles, y las 12 variedades de peces que vienen de las lagunas costeras de Veracruz, sobre todo son pez bobo, y muchos huachinangos, pero hay mojarra plateada, mojarra común, ronco,
jurel hasta un diente de tiburón. Hay mucha relación con Veracruz. ¿Cómo llegaron estos peces? Llegaron ahumados y salados, y o salados. Se han encontrado, digamos, cristales que se han ubicado cristales encontrados en las vértebras de estos peces, pero ahora por difracción de rayos X se ve que muchos sí son de sal, y de los moluscos marinos que vienen tanto del Caribe como del Atlántico y del Pacífico están haciendo botones, pendientes, muchas placas que están siendo cosidas a las mantas de algodón. La parte de la química de los pisos de estuco es que se toman muestras, ya una vez excavado el conjunto y descrito, fotografiado y demás, del propio piso a nivel sistemático para ver fosfatos, carbonatos, pH, ácidos grasos, residuos proteicos y carbohidratos, y con todos esos mapas de distribución poder reconstruir qué cosa pasa en cada uno de estos espacios. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí las manchas más oscuras de fosfatos que son dejadas cuando se tiran líquidos orgánicos, ricos en compuestos orgánicos. Las manchas oscuras son las más enriquecidas. Aquí está el templo, pues este es el altar, la plaza y el templo, como los sacerdotes están caminando al altar tirando esos líquidos, suben, tiran algo en el templo y bajan, y sabemos que están caminando con sandalias que son particulares de los teotihuacanos, porque al estar caminando hacia el altar y a los cuatro rumbos y las esquinas, suben al templo y bajan, están erosionando con esas sandalias el carbonato de calcio del estuco, y esas son las manchas claras de carbonatos que nosotros estamos viendo aquí. Así, en la Universidad de Siena, se mandaron a analizar algunas muestras de esta parte del patio principal, del patio ritual, que es la esquina suroeste, y se detectó colesterol de origen animal. Muy probablemente varios de los decapitados que tenemos enterrados en el sitio y el desmembramiento humano y animal probablemente fue hecho en esta esquina del conjunto. Tenemos analizados químicamente también las cocinas y almacenes que están en esta periferia norte del conjunto. Sabemos que las cocinas están muy enriquecidas químicamente, mientras los almacenes están más pues menos enriquecidos. La mayor parte de la comida que los trabajadores consumían cuando estaban trabajando en el centro de barrio se preparaba allá arriba, y los únicos metates que tienen fitolitos de maíz están arriba. El único punto donde probablemente el administrador y su familia vivía es esta parte, lo demás es más bien, y quizá algunos militares por aquí, pero en general son áreas de trabajo, de administración, poder ritual. La parte osteológica, los restos óseos de estos individuos que fueron enterrados en el centro de barrio, es la parte más rica, a la cual le he destinado hasta un proyecto con ACID, con el Instituto de Geología de la UNAM. Y bueno, los antropólogos físicos nos ayudan a sexar, a ver la edad de los individuos, a ver si hay patologías, qué índices tienen, si hay deformación craneana, mutilación dentaria. Pero tuvimos la participación de una odontóloga que analizó todas las patologías dentarias de todos los individuos del centro de barrio. Los arqueólogos analizamos las prácticas funerarias y, como dijimos, cada grupo étnico hace sus prácticas funerarias de manera especial, pero con el Instituto de Geología y con el Instituto de Geofísica de la UNAM hemos hecho la parte de los isótopos de estroncio 5786 con el doctor Peter Schaap, e isótopos estables con el maestro Pedro Morales del Instituto de Geología de la UNAM. Con el Instituto de Física de la UNAM, en el Peletrón del Instituto de Física hemos hecho los elementos traza para aseverar la paleodieta. Estamos haciendo marcadores de estrés ocupacional, es decir, si un individuo está moviendo continuamente su articulación con un serrucho, pues las rugosidades de estas articulaciones respecto al otro lado del cuerpo van a ser distintas, y cada individuo que hace actividades diversas deja huellas en su cuerpo que se llaman entesopatías o marcas de actividad. Y esto, un tesista mío, antropólogo físico, está analizando esto,
Y por último, el Cimestado Irapuato está haciendo el ADN sobre restos óseos. Una de las cosas que es clara es que Teopancasco no es un conjunto habitacional. Yo ya excavé Costoyahualco 15B, es una vecindad con 3 familias, y ahí están enterrados mujeres, hombres y niños. En Teopancasco predominan los hombres. Esto es algo raro, en un conjunto habitacional debe de haber una proporción similar de hombres, mujeres y más. Predominan hombres y además hay muchísimos niños recién nacidos muertos en el parto. Quiere decir que las mujeres de ese barrio van a dar a luz al centro de barrio, porque a lo mejor hay un sector clínico, y es lo que nosotros proponemos. De hecho, hay parteras, hay gente que digamos está ahí, pero las condiciones de higiene son tan malas que muchos bebés mueren a la hora de nacer, y tenemos muchísimos niños muertos ahí. Entonces, tenemos algunos adolescentes, cosas raras. La mayor parte de Teotihuacán no tiene registro de adolescentes, nosotros en el centro de barrio sí. Y después tenemos varios varones muertos en edades productivas, y casi 30 de ellos decapitados, que es algo que no es común en Teotihuacán, no en tal magnitud ni como ustedes lo van a ver ahorita. Estamos haciendo algo de reproducción facial de estos individuos con las técnicas que se hace de aproximación facial, que de los cráneos con antropólogos forenses que están en nuestro instituto de laboratorio de antropología forense. Ellos saben los espesores de los músculos, las masas, digamos, blandas, y poco a poco se le va dando pues una cara a estos individuos que estamos encontrando en el centro de barrio. Y pues el peinado tiene que ser comparando con las figurillas que vemos, los flecos abajo de los tocados. Muchos de ellos pues estaban como con flecos. Así como hay 117 entierros formales en Teopancasco, hay muchísimos otros cuerpos que están procesados. Hay gente desmembrada, con huellas de corte. Ustedes pueden ver varios individuos, aparte de los entierros normales. Tenemos muchos huesos humanos dispersos con huellas de corte, gente que fue procesada y sujeta a hervido, cocido, asado, etcétera. Muchos instrumentos de los sastres vienen de huesos humanos, otros vienen de huesos de guajolote y de venado, pero muchísimos son de huesos humanos. Quiere decir que para endurecer el hueso, no se crean que todos eran caníbales, no. Algunos parece que sí comían carne humana, pero varios de los cuerpos de esas gentes que eran decapitados eran procesados para hacer instrumentos de trabajo. Del hueso hervido, que es más duro que el hueso normal. Y como dijimos, varios han sido enterrados en forma sedente o flexionada, al que es la usanza teotihuacana. A nivel de patologías dentales, la alta incidencia de caries pues es común en muchas poblaciones mesoamericanas por el consumo del maíz, pero algo que sí pudimos detectar es parálisis facial en algunos de los individuos como que ustedes pueden ver aquí claramente que hay una rama de la mandíbula que no está aseada, está basculada hacia el interior, mientras la rama útil está limpia, y este tipo tuvo parálisis facial. A nivel de isótopos y de elementos traza, con el Instituto de Geofísica de la UNAM, analizamos los isótopos de estroncio 87-86 de varios de los individuos, comparando molares contra hueso, y cuando no corresponden las columnas blanca y negra del mismo individuo, quiere decir que se trata de migrantes. Esta técnica se basa en que la geología de cada lugar de origen tiene una tasa isotópica de estroncio 87-86 particular, que los suelos, digamos, retoman cuando la roca madre forma un suelo. Las plantas que crecen en ese suelo incorporan esa tasa isotópica, los herbívoros la incorporan, los carnívoros también. Y si ese individuo migró cuando era un niño de 10 años de Veracruz a Teotihuacán o de Puebla a Teotihuacán, en el molar quedó sellada la tasa isotópica de ese lugar de origen
con el esmalte. Ustedes saben que no hay recambio, no hay construcción de nuevas células en el esmalte, ahí queda una tasa isotópica de un momento de origen, y en el hueso, en cambio, que es, continuamente se está formando nuevas células, queda la tasa isotópica del lugar de muerte. Comparando molar contra hueso, es como podemos saber que esa persona migró y de dónde migró. Ustedes pueden ver aquí varios de los individuos de Teopancasco, que son los migrantes más extremos, los migrantes del corredor hacia la costa del Golfo, de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, y los locales teotihuacanos, comparados contra otro grupo de población teotihuacana que yo estudié con Douglas Trice y que publicamos en el año 2000 en Journal of Archaeological Science, donde había gente del barrio oaxaqueño, del barrio de los comerciantes y de otros lados de Teotihuacán. Con el Instituto de Geología de la UNAM, con el maestro Pedro Morales, estamos analizando los isótopos estables. Así como el electrón se nos dice la dieta, la tasa isotópica de los lugares de origen por la dieta, los isótopos estables, el grupo del oxígeno nos habla del agua que tomaron esos individuos en su lugar de origen y de qué altitud tenían. Lo cual pues nos ha abierto un panorama para detallar mejor de la procedencia de estos individuos, pero también los isótopos de nitrógeno nos dicen qué nivel trófico tenía ese individuo que estamos analizando, lo cual se puede contrastar con la paleodieta que hicimos con elementos traza en el Peletrón del Instituto de Física. A través de esta técnica pudimos determinar quiénes tenían una dieta marina, quiénes tenían una dieta terrestre desértica y una dieta terrestre no desértica. Este es el Instituto de Geología de la UNAM, el Laboratorio de Isótopos Estables, con un proyecto con ACID, compramos el IsoLink, que es un aparato que nos ayuda a determinar la tasa isotópica de cada aminoácido que determina la dieta de un individuo, y apenas estamos montando la técnica. Aquí tenemos a los individuos analizados por isótopos estables de oxígeno de Teopancasco con sus alturas probables de procedencia, para que ustedes vean que en el mismo barrio de Teopancasco hay gente que procede desde la costa del Golfo misma, la zona como de Martínez de la Torre, ya arriba en el altiplano, zonas de Teotihuacán, y hasta zonas tan altas como 3.200 metros, que puede ser el Pico de Orizaba o la zona del Valle de Toluca. Para que ustedes vean que ahí podemos saber la altitud. Con el maestro Morales estamos analizando la parte de los niveles tróficos de esos individuos que analizamos por isótopos estables versus fauna que también encontramos en Teopancasco, que son carnívoros de primer nivel, herbívoros y digamos, individuos desde guajolotes, pumas, tlacuaches, perros, liebres, conejos, para ubicar qué individuos tienen una dieta más básica de herbívoros versus gente que tiene varios niveles tróficos, incluso la probabilidad de nitrógenos muy negativos de gente que pudo haber estado consumiendo regularmente carne humana. Gracias a los nitrógenos negativos. En el Peletrón de la Facultad de Medicina, los cráneos completos les hicimos una especie de tomografía en 3D para poder hacer la reconstrucción facial. Y este es el tipo de datos que los antropólogos físicos, en particular mi tesista Luis Adrián Alvarado, está analizando sobre las huellas de estrés ocupacional, gente que estuvo continuamente flexionando o cosiendo los astres o usando los dientes como instrumento de trabajo para, digamos, suavizar fibras, y ustedes ven aquí el desgaste de estos dientes, o llevar peso en la espalda y la compresión de las vértebras cervicales y las rugosidades en las áreas de compresión. O sea, este tipo de datos nos ayudan a entender a qué se dedicaba cada uno de estos individuos. Y bueno, la multiplicidad de datos de la parte arqueológica, de la cerámica, de la lítica, de las figurillas, la distribución, el tipo de referentes de identidad, incluso cosméticos y elementos de pintura facial
que desde microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido, todas estas técnicas, la Universidad de Valencia nos ayudó a identificar compuestos que de hecho pueden ser tóxicos porque son a base de plomo. La galena, por ejemplo, es la materia prima base que los egipcios usaron para delinear sus ojos, y sin embargo la tenemos también en Teopancasco como una de los cosméticos utilizados, pero revuelto con carbón y con mica. Al parecer se reduce un poco la toxicidad del plomo. Ustedes pueden ver aquí claramente que, en fin, que es un compuesto de plomo. Asimismo, cuestiones aromáticas como celocote, el cinabrio a base de mercurio, también bastante tóxico, pero digamos mezclado con hematita, y que también se usaba como una base de cosméticos. Casi todos estos que se analizaron en Valencia fueron hallados con 2 individuos adolescentes, y al parecer ellos estaban pintando como si fueran jaguares. Ponían una base de cinabrio que se anaranjaba, y después con un sello de 4, como flor de 4 pétalos, con galena hacían las manchas del jaguar. Todos esos cosméticos y los sellos están en ese entierro. Asimismo hay otro pigmento más amarillo, la jarucita, y pues varios físicos han trabajado con nosotros en las técnicas de fechamiento de radiocarbono, termoluminiscencia, arqueomagnetismo y paleointensidades magnéticas. El doctor Jairo Rutia inició la toma de muestras de arqueomagnetismo en nuestro sitio, pero también Guillermo Espinosa puso dosímetros de termoluminiscencia. El grupo Laboratorio Universitario de Radiocarbono estuvo fechando varias de nuestras muestras, de tal manera que tenemos pues una secuencia arqueomagnética y radiocarbónica de lo que pasó en Teopancasco, y ahora esperamos que aquí con el CIMESTAB pues surja el Laboratorio Nacional de Hidratación de Obsidiana, porque de cada área de actividad tomamos una muestra de obsidiana para ser fechada por esta técnica, y ojalá pues pronto haya laboratorio para poder tener fechas alternativas a esto que estamos proponiendo. Bueno, digamos, hasta ahorita, y rápidamente les voy a decir la última parte, pues era lo que hacen mis colaboradores. Ahora, ¿qué hace la directora de la orquesta, verdad? Pues no quería nada más de las tareas. El doctor Narro una vez me dijo: usted está poniendo a trabajar a mucha parte de la UNAM. A ver, ¿qué es lo que hace usted? Bueno, yo integro los datos. E integrar no es tan sencillo. Una de las cosas que la integración provee es que el funcionamiento de un centro de barrio tiene todos estos componentes: el ritual, la iglesia, digamos, del barrio, la parte administrativa, la delegación, ¿no?, la parte militar, la policía del barrio, los artesanos, el lugar donde está residiendo el administrador y su familia, las cocinas económicas que le dan de comer a los trabajadores, en la clínica del barrio, y generalmente un espacio abierto donde se pueden llegar peregrinos, hacer tianguis, etc. Pudimos, gracias a la integración, localizar la casa del administrador, el sector médico y de parto, el sector artesanal, la sastrería, la parte ritual plenamente representada, el posible sector administrativo y donde está la guardia del barrio. Obviamente la parte del ritual doméstico o del ritual de barrio está representado pues por figurillas, incensarios, teatro, deidades, espacios, pero las acciones están representadas en los murales. Este es el mural de Teopancasco, y gracias a la parte química pudimos seguir esos pasos de estos sacerdotes hacia el altar, tirando líquidos con semillas de chía. Esos líquidos impregnaron la parte de fosfatos, y este caminar hacia el altar de las sandalias fue lo que ocasionó la degradación del carbonato de calcio en los estucos. Como podemos ver en el mural completo, que estaba visible a principios del siglo XX, porque este mural, pues un alfarero que vivía en ese sitio lo encontró, y después Leopoldo Batres fue a excavar unos cuartos del Teopancasco, pues tenía 2 sacerdotes trabajando hacia el altar, tirando esos líquidos con chía, y que la chía la encontramos en el registro arqueológico. Los decapitados que encontramos
todos ubicados en un ritual de terminación en 350 acá, probablemente lo fueron en la parte sur-oeste del patio principal. La parte administrativa está representada por el sellar continuamente bultos y contenedores con el glifo emblema de Teotihuacán. Según Alfredo López Austin, la flor de 4 pétalos representa a Teotihuacán en la esfera simbólica de Mesoamérica. El glifo de Tlaloc, o el dios de las tormentas, como quiera que se haya llamado en Teotihuacán, el dios del fuego, y el componente veracruzano del barrio, por un monito en uno de los sellos, un mono que proviene obviamente de Catemaco, quién sabe de dónde, pero los contadores para cada trabajador que eran trocados por raciones de tortillas en las cocinas, la parte artesanal, como dijimos, con todos los instrumentos, y este es el traje que se está haciendo en Teopancasco. Tenemos, ustedes pueden ver, es el único barrio de todo Teotihuacán que tiene elementos marinos cosidos al traje. La élite que regía el barrio se reconocía en todos lados de Teotihuacán por ese vínculo fuerte a la costa del Golfo. Tenía conchas, estrellas marinas, y tenemos no solo los instrumentos con que armaban los trajes, sino todas las cositas que les colgaban a las mantas de algodón, pero también las partes faciales de mamíferos que eran encontrados en los tocados, el laqueado de la cerámica por el aceite de chía para que se semejara a la naranja laca de Veracruz. Tenemos también el uso de la salvia como aglutinante para los emplastos estos sobre las vasijas pintadas al fresco. La parte militar, la guardia del barrio acá, sabemos cómo se vestían por el mural, tocados marinos, pero un niño que iba a ser militar, que murió alrededor de los 7 años, fue enterrado con una figurilla que tenía toda la vestimenta militar que se quitaba y se ponía. Entonces ahí sí es interesante ver que hay ciertos niños que estaban destinados a ser militares. El componente residencial del grupo que regía el barrio, y en general a nivel estadístico, tomando todas las variables de paleodieta, isótopos estables, isótopos de estroncio, tenemos a 3 poblaciones viviendo en el barrio, bueno, no viviendo, trabajando y siendo enterradas en el barrio, gente local, gente que proviene del corredor y gente que viene más de lugares más lejanos. Vimos quiénes son las personas que vienen de lugares más lejanos. Algunos de ellos tenían dieta marina y otros venían de zonas más desérticas que otros. Sabemos también cuáles de los individuos provienen a nivel de isótopos de estroncio de regiones verdaderamente tan lejanas incluso como posiblemente la zona costera de Chiapas, pero incluso esta persona tiene exostosis auditiva que se provoca cuando se bucea a ciertas profundidades. Este individuo probablemente trajo muchas de las conchas marinas del Atlántico que vemos en el centro del barrio, y la idea es reconstruir estas redes de relaciones multiétnicas. Tenemos ahorita otro grupo trabajando en la Ventilla, el grupo de Lina, y ojalá cuando ellos terminen de hacer sus estudios podamos nosotros comparar esta multietnicidad presente a nivel muy concreto en nuestro centro de barrio, y que ellos tienen en un barrio más social, mucho más amplio, con conjuntos para cada función que nosotros. ¿Y cómo funciona a nivel social este grupo? Pues es un grupo, yo le llamo, digamos, un gran grupo corporativo que se asemeja a lo que Lévi-Strauss llamó Société Anonyme. Es una sociedad regida por una casa noble, pero que aglutina en todo este conjunto social a gente que proviene de distintos lados. Probablemente este grupo tenía reliquias, títulos, emblemas, sabemos que tenía atavíos, probablemente tenía hasta terrenos en Veracruz y en el corredor de Puebla-Tlaxcala. Es como una alianza entre las élites intermedias y los grupos de procedencia foránea que participan en caravanas por esta red de sitios que llevaba hacia Nautla, en este caso en el grupo de Teopancasco, es la zona de Nautla, de donde viene la mayor parte de las especies que procede de la región del Golfo. Y claramente el componente teotihuacano tiene una forma de comportamiento en el centro de barrio
y el componente foráneo tiene otra forma de comportarse. Por la gran variedad y diversidad de peces que vienen de la costa del Golfo, suponemos que el emblema de este grupo es precisamente el pez, que está representado en este mural, y pues este es el atavío de los sacerdotes, de los militares y del grupo de la Casa Noble de Teopanzán. La riqueza de este grupo es el hecho de traer de Veracruz grandes cantidades de mantas de algodón que eran utilizadas solamente por las élites en Teotihuacán. Las élites eran miles de personas en este lugar. Y esta es mi reconstrucción de cómo está dividida la ciudad por grupos de cogobierno, el grupo de las aves de rapiña, el grupo de los jaguares, el grupo de los coyotes y el grupo de las serpientes. El grupo de las serpientes, al cual pertenece Teopancasco, tiene su templo la serpiente emplumada. El grupo de los jaguares, al cual pertenece, bueno, Xala está ubicada en esa zona, está ligado a la pirámide del Sol. El grupo de las águilas está ligado a la pirámide de la Luna. El único grupo que no tiene una pirámide formal para hacer su culto es el grupo de los coyotes, que probablemente este grupo es el foráneo de toda la región de Teotihuacán. Si encontráramos alguna vez los entierros de los cogobernantes de Teotihuacán, yo les puedo apostar que el que va a ser foráneo es el que va a representar este sector de Teotihuacán. Y bueno, solamente para evidenciar que los teotihuacanos tenían un tipo de comportamiento cuando trataban de terminar una época o abandonar su ciudad, que se llaman rituales de abandono o rituales de terminación, es desacralizar las esculturas de culto, quitarles las partes faciales, tallándolas, tirarlas con la cara contra el piso, romper las vasijas Tlaloc con la cara contra el piso, incluso en el cambio de una época a otra de Teotihuacán, hacer rituales de ruptura de muchísimas vasijas tipo juego nuevo, o decapitar a 30 individuos, la mayor parte de ellos foráneos, y poner cada cabeza en una vasija y taparla con otra vasija. Se llaman rituales de terminación. La mayor parte de los entierros formales son en fosas, al estilo teotihuacano, sedentes o flexionados, pero hay también rituales de elementos parciales que parecen más de índole veracruzana, los decapitados, que también tienen su correlativo en Cerro de las Mesas, Veracruz, con muchos decapitados en vasijas, y pues todos los elementos procesados que vimos con los huesos estos hervidos, cocidos, cortados, etc. Bueno, antes que nada debo decir, un trabajo así de profundo, así de fino, solamente se puede hacer cuando muchos tesistas, muchos colaboradores de distintas disciplinas trabajan con uno y le entran a tratar de descifrar el pasado de manera científica, y pues a todos ellos me agradezco. Bueno, podemos empezar con preguntas que hay. Me llama la atención de las señas que llegan ahí a Teotihuacán, si no hay influencia de los mayas o de la península de Yucatán, porque en Tlaxcala hay evidencia de que sí llegaron ahí. Pero en Cacastla llegaron en el epiclásico, después del colapso de Teotihuacán. Sí hay evidencia de contacto con mayas en Teotihuacán, porque la ofrenda fundacional de Xala es jadeíta del área maya. En 150, muy temprano en la historia teotihuacana, las élites mayas están regalando collares de cuentas muy grandes de jadeíta maya para que se funden lugares en Teotihuacán. Yo en Xala lo tengo y es jadeíta del área maya, se hicieron espectroscopías, etcétera. Es jadeíta de las zonas de donde se unen Guatemala con Honduras. No son piedras verdes, es verdadera jadeíta. Entonces, quiere decir que originalmente los mayas están haciendo dones a las muy tempranas élites teotihuacanas, pero ocurre que hacia 300 y algo después de Cristo, el grupo de la serpiente emplumada es expulsado de Teotihuacán. El mural que pasé donde aparece el pez, lo que se ve es que muchos animales están atacando a las serpientes.
Están aquí unas serpientes emplumadas, pero pues aquí hay, bueno, para empezar, aquí un jaguar se está comiendo uno de los peces porque este emblema de Tepancasco está en el sector de la serpiente plumada, es aliado, y todos los demás están atacando a la serpiente, y al parecer hay algunas posibilidades, que el grupo de la serpiente emplumada, que era un grupo fuerte del cogobierno, haya querido tener gobierno para ellos nada más. Los demás linajes cogobernantes no nos permitieron hacer ese golpe de Estado y nos expulsan. Tal nos expulsan que el templo de la serpiente emplumada arranca las esculturas de los teotihuacanos, las tiran al piso, queman el templo y le construyen la otra plataforma que está enfrente y por eso no se ve la fachada del templo de la serpiente emplumada. Los arqueólogos han reconstruido el templo y por eso regresaron las esculturas a su lugar, pero ese templo estaba destruido. Y ese grupo salió de Teotihuacán. Y al salir de Teotihuacán, curiosamente, en 378 llegan teotihuacanos armados a Tikal y dan un golpe de Estado en Tikal. Entonces es probable que los expulsados de Teotihuacán fueron a Tikal y ahí sí pudieron dar su golpe de Estado porque instauraron una pequeña dinastía. Entonces los mayas, después de ese evento, fueron vistos como los enemigos de Teotihuacán. No había ya relaciones ni alianzas matrimoniales ni nada. Tan no había que en la pirámide de la luna hay 3 venerables embajadores mayas sacrificados adentro de la pirámide de la luna. 3 que se los echaron al mismo. Entonces, la verdad es que los mayas fueron posterior al evento de la serpiente emplumada vistos como enemigos. Pero en Uxmal también están las serpientes. Pero es posterior, Uxmal es bien posterior al colapso de Teotihuacán. Es una influencia muy tardía. Es tardía. ¿Pero por qué en Cacasla sí había ese? Pero ese epiclásico es después del colapso de Teotihuacán. Hay un como imaginen esta entidad que es la que lleva el concierto de todo el centro de México y se colapsa esta ciudad. Y muchos teotihuacanos se van a otros rumbos de Mesoamérica y llega gente del Bajío a saquear la ciudad de Teotihuacán. Deja un gran vacío político y simbólico. Entonces es cuando los mayas aprovechan y se mueren no solo a Cacaxtla, sino Xochicalco tiene este evento astronómico de concordar de calendarios y demás. O sea, se mueren porque hay un vacío de poder. Bueno, mi pregunta es, dada la naturaleza de nuestro programa de transdisciplina, y dado que usted ha dirigido, tiene gran experiencia en trabajos interdisciplinarios, ¿cómo podría ser, por ejemplo, en mi caso, yo soy del área química, ¿no? Estudiante del programa, pero en transdisciplina? ¿Cómo podría ser un trabajo de investigación transdisciplinario en su proyecto? Pues usted ya vio a los químicos ahí haciendo el rastreo químico en los grupos de estufa. Esa es una de las ramas químicas, no es la única que nosotros utilizamos aquí en Tepancasco. El rastreo de los pisos de estuco ha dado este trabajo, realmente, digo, un escenario donde plasmar todos los demás tipos de evidencias materiales para certificar lo que está pasando en cada espacio. Esto lo han hecho los químicos. Pero no solo eso. Yo creo que, por ejemplo, la química de los fondos de vasijas, para ver qué cosas están haciendo adentro de esas ollas. La parte de digamos, de la identidad étnica es también la parte culinaria. Usted imagine que los zapotecos en Teotihuacán están haciendo tortillas no en comales, sino como las hacen allá en Oaxaca, que es adentro de grandes ollas calentadas, como se ven en Oaxaca, ¿no? Y estas grandes ollas las encontramos en el registro arqueológico y en otros sectores comales, como otros grupos hacen sus tortillas. Esa diferencia, ollas que se usan para hacer tortillas, ollas que se usan para hacer tamales, ollas que se usan para hacer caldos con presas de conejo. Eso es a nivel químico, que lo estamos averiguando. Entonces hay ramas de la química que nos llevan a explorar este tipo de cuestiones. Y usted tendría que, como varios de los químicos más, Luis Barba, que después hizo geofísica, originalmente es un ingeniero químico del Politécnico Nacional. Su base es química. Ahorita ya hizo doctorado en antropología. Entonces vea usted cómo se van modelando estos campos de frontera e individuos que trabajan en esos campos de frontera.
pues de eso están hechos mis grupos de trabajo, gente que está en campos de frontera. Arturo. Sí, doctora, muchas Hola, gracias. ¿cómo estás? Bien. Arturo Barba, que no es primo de Luis Barba, pero ahí. Doctora, ¿cómo va el Open Mono? Ya pasaron muchos años. Pues sí, pero nos estuvieron cortando la energía eléctrica y nos bajaban la planta de luz. Pues eso hay que preguntárselo a Arturo Menchaca, porque ciertamente tenemos millones de muones ya medidos, pero él quisiera tener la estadística ya firmemente establecida. Lo que pudo decirme hace un par de meses que lo vi es que, y me enseñó algunas de las imágenes que presentó en Beijing, en el Congreso en China, es que se ven diferencias de densidad, sí se ven, pero se ven ahorita como desenfocadas. Para tenerlas más claras, necesitamos todavía medir más muones. Actualmente el INA tiene un proyecto en la pirámide del Sol, entonces continuamente están entrando, continuamente están generando, no es que estén boicoteando ya ahorita no es cuestión de boicot, sino están, pues ya están encima de nosotros, porque esto ha durado muchos años. Sí, pero pues si nos hubieran dejado trabajar desde el principio, lo hubiéramos terminado pronto. Y ahorita ya están excavando incluso adentro del túnel, entonces no son las condiciones ideales. Por eso ha tardado tanto. ¿Y usted cree que haya entierros? Mire, mi apuesta es que no debería de haber entierros porque los teotihuacanos no se comportan como los mayas, con sus templos funerarios. Los teotihuacanos tienen otra concepción de la muerte. No debería de haber, pero quisiéramos descartar esa posibilidad con esta técnica. Lo que pudiera haber son plataformas muy tempranas en la base sobre el tepetate que estén dando esas diferencias de densidad que ve Arturo. Es decir, pequeños templitos o santuarios que los teotihuacanos muy tempranos pusieron y que están abajo de la pirámide de la luna también, en Xala los tengo yo, y a lo mejor eso es lo que está detectando. No debería de haber entierros, cámaras funerarias, porque además la pirámide del Sol está hecha de tierra, porque cuando ocurrió la erupción volcánica del Popo en 80 después de Cristo, mucha gente de la zona de Cholula y demás se movieron, huyeron, sobre sus sitios cayó la pili del Popo y tuvieron que abandonar, y muchos llegaron a Teotihuacán que ya estaba ocupado por gente local. La primera cosa que se me ocurre es que empezaron a construir la pirámide del Sol como una especie de contraparte de esas montañas sagradas que vomitaban fuego, un apaciguador dedicado a la fertilidad, a la lluvia, a la agricultura, y eso es lo que es la pirámide del Sol, es tierra de los campos agrícolas apilada, por eso tiene esos ángulos de reposo en los materiales tan similares a los de la Sierra Patrachique, porque y en esa tierra pues está muy difícil hacer una cámara, porque no se va a detener una cámara, a menos que esté sobre el tepetate, que es la toba volcánica, y que esté construida con bloques de piedra, que es a lo que yo le apostaría. Si es que hay una cámara, tendrá que ser así, sobre el tepetate y con bloques de piedra. Ojalá pudiéramos saber algo más, pero pues todavía unos meses más de monitoreo. Roberto primero. ¿De escritura qué nos puede decir? ¿Hay algún vestigio? Sí, hay glifos. Hay glifos emblemáticos de grupos sociales, pero no hay textos. Los poquitos textos chiquititos que hay es grafía maya, que está en el conjunto de Tetitla y que fue hallado en pedacitos de una pintura mural destruida. El doctor Carl Taube estudió estos pequeños textitos mayas, chiquititos, glifos o textos chiquititos mayas, y nada más están en un conjunto que probablemente en las épocas tempranas, cuando todavía había relaciones diplomáticas con el área maya, pues a lo mejor albergaban los que venían de ahí, porque están concentrados en un conjunto. Lo que una de mis tesistas doctorales, que acaba de presentar su tesis doctoral, digamos, de cabo, del problema de la escritura teotihuacana, no pudo saber qué lengua está detrás, pero pudo ver que los glifos emblemáticos de grupos sociales es lo que más domina. Yo una vez le dije una idea que obtuve, digamos, analizando estas sociedades corporativas que son excepcionales en sus áreas. Hay una sociedad corporativa en Pakistán, que se llama la civilización del Valle del Indo.
Es una civilización de artesanos, es una civilización con grandes ciudades ortogonales, como Teotihuacán, pero de otra conformación, más o menos que tuvo mucha relación con las sociedades de Mesopotamia, porque mandaba bienes suntuarios a Mesopotamia, y ellos tienen una escritura que no está descifrada, pero con textitos muy cortitos, relacionados a un emblema. En Teotihuacán no hay textos, pero hay glifos asociados a emblemas también. Y mi idea era que en sociedades multiétnicas debe de ser una manera muy sencilla que desde distintas lenguas uno pueda descifrar lugares, grupos, gente, y les pongo a mis alumnos el muy mal ejemplo, pero usted lo olvide pronto, de las estaciones del metro en la Ciudad de México. Cuando uno ve un cerro con un chapulín, uno lo puede leer como Grasshopper Hill en inglés, ¿no? Como Chapultepec en náhuatl o como Cerro de Chapulín en español, porque es tan sencilla la forma de representar ese topónimo, que es un cerro con un chapulín. No importa la lengua que yo hable, todo el mundo puede descifrar que ese cerro con un chapulín es Chapultepec, o Cerro de Chapulín, Grasshopper Hill, ¿no? Entonces, yo creo que así funcionaba la escritura en Teotihuacán o en la civilización del Indo, que desde distintas lecturas lingüísticas uno pudiera descifrar a qué grupo o a qué lugar se refiere. Es lo que le puedo decir. Buenas tardes, muchas gracias, está muy interesante su trabajo. Y quisiera preguntar referente a paleodieta, ¿en qué estudios se tienen en cuanto a más tempranos de Teotihuacán o de barrios? Sí. La doctora Emily McClung ha centralizado mucho de la parte florística de lo que estaban consumiendo los teotihuacanos. El teotihuacano normal y común de la ciudad de Teotihuacán consumía maíz, frijol, amaranto, verdolagas, guauzontle, quenojodiáceas, algo de chile, algo de tomatillo, capulín y tejocote. Prácticamente toda la población. A nivel de fauna, prácticamente todos en sus casas, en sus viviendas multifamiliares tenían guajolotes y perros. Algunos, la mayor parte de ellos consumían conejos y liebres, algo de venado, peces de agua dulce y aves acuáticas. Esa es la dieta. ¿Estos eran de los teotihuacanos más tempranos? A lo largo de toda la vida de Teotihuacán, eso es lo que se consume, porque incluso se han hecho estudios de gente pobre de Ostoyahuaco 15 de Queyescada y tiene una dieta bastante equilibrada, componentes de fauna profusos, etcétera. Algo se distorsiona cuando estamos en barrios foráneos como Teopancasco, porque ellos traen muchas cosas de Veracruz. Entonces, estos son excepciones. Son la gente que tiene más vínculos con el corredor hacia Nautla, y por eso traen un montón de peces, porque además, simbólicamente, ellos se visten con ese referencia del océano. Entonces, comen peces, etcétera. Pero son casos excepcionales. La mayor parte de la gente consume fauna local, flora local, y algunos conjuntos de élite tienen acceso a aguacate, que viene de zonas más calientes, a tabaco, pero son algunos conjuntos. Entonces los niveles de estroncio eran mucho más altos que los de nitrógeno negativo. Pero es que como yo hablé de Teopancasco, y este es un caso particular por este vínculo, por eso esta idea del consumo de carne humana y los nitrógenos negativos es particular de acá, porque además es de los pocos lugares donde hemos hecho este tipo de estudios, y sí se ha visto que ciertos individuos tienen muchísimos niveles tróficos y que no solo representan el consumo, no sé, de la parte de plantas, pero también de herbívoros, carnívoros y omnívoros. Están consumiéndolos. Y sería como raro desechar esa posibilidad de, tanto procesando cuerpos humanos, que ellos ritualmente no estuvieran consumiendo algo de esa carne. Sería como medio absurdo pensarlo. Digo, para nosotros es rarísimo, porque no es nuestra sociedad ni nuestra cultura. Pero en esos tiempos, descartar carne
humana, nada más por ser humana, eso no estaba dentro de su mentalidad, no estaba. Entonces, en cuanto ya a los niveles de minerales, estroncio, magnesio, zinc, nitrógeno, ¿cuáles se mantienen más altos? ¿Los de estroncio o los de zinc? No, o no sé si se hicieron análisis de zinc también. Lo hicieron en el Peletrón para los estudios de nada más de 17 individuos que tenían cúbito, porque acuérdense que hay muchos decapitados, hay muchos bebés recién nacidos, entonces para aquellos que tenían el esqueleto completo se tomaron los cúbitos y en el Peletrón del Instituto de Física se analizaron estos individuos, estos entierros particulares, y aquí ves el logaritmo que dice de bario y estroncio por un lado, sí, bario estroncio, sí, bario estroncio, en este caso es bario contra estroncio. Algo de zinc se analizó. Aquí tuvimos algunos individuos con altos, que yo recuerdo en la tesis de Gabriela Mejía, con altos niveles de zinc, pero teníamos la sospecha de que necesitábamos hacer pruebas en la tierra misma para ver esos componentes, si no había diagénesis, etcétera. Y no me acuerdo ahorita cómo estaban, la verdad, así de memoria no, pero están ya publicados por Gabriela Mejía. Por cierto, perdón por la interrupción, si a alguien requiere, no sé, al que le interesa algún tema, algún artículo, etcétera, les doy mi correo electrónico lmanza@unam.mx, y si me haces el favor de escribirme, yo te mando el artículo de Gabriela Mejía con mucho gusto, es un PDF. Muchas gracias. Sí, bueno, yo tengo dos preguntas. Sí. Está muy interesante. La primera, la palabra Teopancasco, ¿de dónde viene? ¿Cómo se originó? El predio se llama así desde la colonia, así como Tetitla, Yayahuala, Tetelco, desde la colonia, los conjuntos de los que se excavaron, que son las otras vecindades teotihuacanas, el predio se llamaba así desde la colonia. Entonces, Teopancasco, yo creo que la gente de la colonia vio que el templo era grande, la plaza era grande, porque estaban todavía visibles la plaza y el templo, y Teopancasco quiere decir algo así como el lugar de la casa del templo, aproximadamente. Sí. Bueno, y la segunda es, ¿qué estudios referente a Teotihuacán hay acerca de líneas maternas? Brenda Álvarez en el Cindestar Irapuato está haciendo el estudio de ADN, pero desde varias ópticas. En primer lugar, nos interesaba ver si genéticamente los haplogrupos, ¿cuántos haplogrupos hay en Teopancasco? Hasta ahorita han reconocido 3 grupos genéticos en Teopancasco, que concuerda bastante con nuestra parte estadística de isótopos, hay 3 grupos. Vamos a ver si es cierto que concuerdan genéticamente contra isotópicamente. Segundo, le interesaba ver si ella podía rastrear, como son en varios momentos de la vida de Teopancasco, tenemos entierros desde 200 hasta 600, que ella podía ver linajes, y eso es lo que está rastreando ya, porque ella también analizó varios de los bebés recién nacidos, y pudo detectar a varios de los bebés recién nacidos por genética, pero también está viendo la parte de linaje, es decir, cuáles pueden ser familiares entre sí y que dieron por ende una línea, y está viendo pues si hay línea materna, que parece que las mujeres son las que llegan y los hombres son todos de Teopancasco. Bueno, no todos, de los que ella analizó, que hasta ahorita no son mucho menos, no sé, llegan un 20%, ella puede ver que las que son muy foráneas son las que son genéticamente distintas, son las mujeres. Es decir, algo que ya se había visto con la, ¿cómo se llaman? Estos rasgos esqueléticos heredados, tienen un nombre particular. El doctor Michael Spence, viendo esos rasgos genéticos heredados como las vértebras fusionadas u otros elementos que se heredan de padres a hijos, él decía que en Teotihuacán el grupo principal eran patrilocales, las que venían de fuera eran las mujeres,
y algo similar está viendo Brenda Álvarez. ¿Cuáles eran los 3 aprogrupos? ¿Sí se acuerdan? Ahorita no lo recuerdo, y no quería yo hablar sobre el dato de Brenda porque está haciendo un tesis doctoral sobre esto, y yo más bien lo que yo te diría es que te quiero directa, y ahí me escribes, con mucho gusto te doy su correo electrónico, pero no quiero quemar tu tesis porque está a punto de llegar a conclusiones de eso. El otro Roberto. Bueno, la duda que yo tengo es, ¿cuál ha sido el entorno a cómo se han conformado los grupos de trabajo que usted ha mantenido? Sí. ¿Cuáles han sido como las virtudes de estos grupos, las dificultades en la cuestión interdisciplinar? Me causa curiosidad en su experiencia o en la trayectoria que usted tiene, cómo se han venido integrando, si ha sido uno de los que usted empezó a trabajar o si han sido varios. ¿Cuáles han sido sus momentos? A ver, de grupos en grupos, a ver. Virtudes, bueno, alrededor de 1985, cuando yo comencé a estudiar una vecindad teotihuacana de clase baja, Ostoyahualco 15B, había en mi instituto 3 personas que eran, digamos, los líderes en ese entonces en sus campos. Finalmente el doctor Barba después fue mi tesista doctoral, pero él era el geofísico y geoquímico del grupo. El doctor Raúl Valadez era biólogo y experto en fauna. Y la doctora Emily McClung era bioarqueóloga, experta en flora. Y con ellos formé, digamos, nosotros 4, el primer grupo, con nuestros tesistas, que empezaron a ser formados, ellos en sus laboratorios, y los míos en distintos campos de la arqueología. Con ese grupo, que eran pocos, ¿no? Hicimos Ostoyahualco 15B y pues ganó el premio Alfonso Caso a la mejor investigación en la arqueología en 1996, cuando se publicaron los volúmenes. Ya después, cuando empezamos a estudiar los túneles de Teotihuacán y las ocupaciones de los túneles, el grupo se amplió, porque ahí participaron, por ejemplo, gente de Limín, que estudió la paleodieta a través de elementos traza, Samuel Tejeda y su grupo. ¿Los buscaron o cómo se contactaron? Bueno, sí hubo preguntas particulares. Por ejemplo, nosotros teníamos poblaciones que llegaron después de la caída de Teotihuacán y queríamos comparar su paleodieta respecto a las gentes teotihuacanas que ya conocíamos en nuestro Yahualco, y sí nos acercamos a Limín porque entonces no sabíamos de nadie en la UNAM que estuviera trabajando en ese tema, y nosotros los convocamos y sí nos ayudaron a ver esto, aunque ellos también empezaban a ver este tipo de problemas apenas, ¿no? Algunas partes del fechamiento con el Instituto de Geología y Geofísica se hicieron en ese momento y se empezaron a unir los grupos de geofísica y geología con los arqueólogos. Y cuando yo comencé este proyecto en 1997, pues ya, digamos, ya había varias generaciones de alumnos que ya estaban incluso en posgrado, que a su vez participaban como ya expertos en ciertos campos. Ya el grupo era bastante amplio, ¿no? Ustedes ya vieron al final que hasta interinstitucional es. Virtudes y problemas. Mire, originalmente los 4 que comenzamos en Ostoyahualco 15B, después la doctora McClung decidió salirse del grupo, pero sus discípulos que están en el laboratorio son los que continuaron, que son los que realmente hacen las muestras. Entonces, yo ya ahorita trabajo con la siguiente generación que siguen en los laboratorios haciendo las identificaciones. Los líderes prefirieron formar otros grupos de otros temas, de otros tiempos, por ejemplo, épocas coloniales, y están haciendo otras cosas. Pero con la gente que formaron ellos y que siguen en los laboratorios, yo sigo trabajando. Y yo sí vi esa afición de algunos de los líderes que fueron y otros continuaron hasta el presente. El doctor Valadez, el doctor Barba ahora ya hace muchas cosas internacionales, pero la gente formada por él sigue trabajando conmigo. Digamos así ha continuado. Y la mayor parte de ellos han sido tesistas o alumnos míos. Esa es la otra cosa.
que de alguna manera sí hay una red de hasta 2 generaciones de alumnos míos.